Saludos a todos. Los que me seguís ya habréis reconocido la sintonía. Esto es el Psicopodcaster. Como cada jueves vamos a hablar de prevención de riesgos laborales, en concreto de los riesgos psicosociales. Recordaros que los martes es Psicología de Divulgación y los jueves Psicología de la Prevención. Los martes pasados hemos hablado de psicoterapia breve estratégica y de los 5 de los 25 clichés de la psicología. El próximo martes hablaremos de los clichés del 6 al 11. Hoy terminamos de exponer la nota técnica de prevención 759 titulada La adicción al trabajo. Ya en un primer podcast anterior, del que recuperamos un trocito en este para ponerlo todo en contexto, nos centrábamos sobre todo en las implicaciones personales de ese cuadro. Hoy nos vamos a centrar más bien en las implicaciones preventivas de la adicción al trabajo y sacaremos nuestras propias conclusiones al respecto. Así que os dejo con el podcast y poco más que añadir. Dentro. La nota técnica de prevención 759 nos cita el inventario de Jenkins para medir el patrón de tipo A. Y como siempre aviso, y lo he dicho en otros podcasts, ojo, que el test esté disponible. A lo mejor está en internet o no. Muchos de los elementos o de los instrumentos que se citan pueden estarlo o no, legalmente o no, pero vamos, hay gente que accede a ellos. Lo que quiero decir que una cosa es que el test esté disponible e incluso que se cite en una nota técnica de prevención, no quiere decir que desde prevención de riesgos laborales se pueda administrar a los trabajadores. Y esto es, igual que decíamos antes del etcétera, un ojo con mayúsculas. Los psicólogos, según su condición, podrán pasarlo o no, pero en consulta. Pero desde la prevención de riesgos laborales, aunque uno sea psicólogo, no se pueden administrar, porque el objeto de la prevención es ese, prevenir, no evaluar el daño. Si antes hablábamos de que existe un muro de cristal para referirnos a la evaluación de la salud mental dentro de la prevención de riesgos laborales, a esto último que acabo de decir se le puede llamar el terreno pantanoso de la psicosociología aplicada. Bien, en este punto es donde desarrollo algo que dejamos atrás para más adelante. Si decimos que en la adicción al trabajo parece existir un fuerte componente individual, ¿cómo evalúa un técnico de prevención de riesgos laborales con la especialidad de psicosociología aplicada? Ya sabéis que en prevención a veces falta el aire para decir todos los términos. ¿Cómo evaluamos esto? Pues lo diré una vez más. Es necesario y urgente que se desarrolle la psicología del trabajo dentro de la prevención de riesgos laborales, incorporándolo al equipo de vigilancia de la salud, al igual que lo está la enfermería y la medicina, porque de lo contrario no se puede prevenir o hacer prevención en este sentido y tampoco se van a poder detectar los daños derivados del trabajo que tienen que ver con la salud mental, o no se van a detectar fácilmente. Recordemos ahora que la OMS no nos habla de salud física y salud mental, sino que nos habla de salud y que además nos remarca que no hay la una sin la otra. Entonces, el técnico de prevención de riesgos laborales con la especialidad de psicosociología aplicada, ¿qué evalúa a este respecto? Pues os anticipo que la nota técnica de prevención 759 habla de una serie de cosas que, sin dejar de ser ciertas, luego no son una realidad. Psicopodcaster, ¿eso no es una contradicción entre términos? Pues sí, pero no. Eso dicho así para demostrar que efectivamente sí es una contradicción en términos. Nos habla de los estresores, nos habla de demandas retadoras, de demandas obstáculo, de reconocimiento social, de la satisfacción personal y nos habla
también entre otras del dinero. ¿Cómo medimos esto desde la psicosociología aplicada? El técnico, decimos una vez más, mide las condiciones de trabajo, no evalúa a las personas. ¿Cómo sabemos qué es para cada uno de los trabajadores de un mismo centro de trabajo, por ejemplo? O incluso globalmente como equipo de trabajo, ¿qué es una demanda retadora? ¿O qué es para ellos una demanda obstáculo? ¿O qué les hace sentir satisfacción personal? ¿O qué considera cada uno lo que es un buen salario, si se siente bien pagado o no se siente bien pagado? Pues esta es la pescadilla que se muerde la cola. Y por eso mismo volvemos a insistir en que la figura del psicólogo especialista en psicología del trabajo tiene que desarrollarse e incorporarse al equipo de vigilancia de la salud. La nota técnica de prevención 759 tiene un apartado sobre la medida y el diagnóstico en el que nos cita hasta 5 instrumentos, 5 test para la valoración de adicción al trabajo. Sobre esto deberíamos hacer más hincapié, pero no vamos a ser repetitivos, al menos en este podcast. Esto además lo hemos explicado muchas veces, por ejemplo en el podcast del FPsico 4.0. Voy a poner un ejemplo de lo más tonto para que esto quede claro. Un técnico de prevención de riesgos laborales iría por ahí haciendo un análisis de sangre para evaluar la salud de los trabajadores. No, evalúa las condiciones de trabajo. Evalúa, por ejemplo, un contaminante en suspensión o el ruido, pero no evalúa si el trabajador ha desarrollado una sordera profesional. Eso se hace en el equipo de vigilancia de la salud. Por esta misma regla de 3, si no se puede hacer un análisis de sangre, ¿se puede hacer un test psicológico de este tipo? Pues tampoco. Pero psicopodcaster, como acabas de decir, si el jueves pasado nos hablabas del test FPsico 4.0, bueno, que el FPsico sea un test no quiere decir que todos los test sean el FPsico. Y me explico. El FPsico sí está diseñado específicamente para la evaluación de riesgos psicosociales y se enfoca en la evaluación de las condiciones de trabajo, no en los trabajadores. Luego, en la docimoteca o biblioteca de test de prevención de riesgos laborales, mucho ojo con lo que sí se puede emplear, porque esto puede suponer problemas legales de diferente índole. Continuando con la nota técnica de prevención, volviendo a ella. Entre las condiciones preventivas que nos cita contra la adicción al trabajo, pues os va a sorprender, pero no os va a sorprender. Sobre la bibliografía ya existente de prevención del estrés, señala la NTP que las acciones preventivas van en 3 ámbitos: el individual, el organizacional y lo extraorganizacional. En cuanto a la primera, las individuales, ¿no decimos que las evaluaciones e intervenciones preventivas se hacen sobre las condiciones de trabajo y no sobre los trabajadores? ¿Por qué de pronto una nota técnica de prevención nos habla de la intervención sobre los trabajadores? A ver, es un tema delicado. Es maravilloso e ideal que en las empresas impartan cursos sobre, por ejemplo, gestión del tiempo, control de estrés, adaptación al cambio, aumento de la eficacia y de la productividad, pero desde mi punto de vista, incluso de clima laboral, ¿vale? Pero desde mi punto de vista esto no es prevención de riesgos laborales. Si acaso es promoción de la salud, lo cual está muy bien. Empresas preocupadas y responsables para con sus trabajadores incluyen en su plan de formación pues toda esta batería, como por ejemplo la que acabamos de citar, para el desarrollo de habilidades y competencias de sus trabajadores. Pero esto no implica y no supone que sea prevención de riesgos laborales. Hay partes de la nota técnica de prevención que no voy a desarrollar. La podéis consultar, es más, la debéis consultar, ¿vale?, para tener una visión completa de la misma. Sí destaco algo más. Nos dice la NTP que
para la prevención de la adicción. La organización debe identificar el problema, lo cual hasta aquí es muy lógico, claro, mediante auditoría de la adicción. Bien, yo no he visto auditorías de la adicción en casi 20 años en prevención de riesgos laborales. No añado más. Dentro de la prevención nos habla de el rediseño de los puestos de trabajo, atendiendo a la carga de trabajo, a regular la presión temporal con plazos asumibles, a eliminar el alargamiento de la jornada, la mejora y el enriquecimiento del puesto, la flexibilidad horaria, la posibilidad de hacer descansos y de disponer un lugar adecuado para ello, etc. Más o menos las mismas cosas que demostradamente son útiles para otros aspectos de índole psicosocial. Si nos habla de no reforzar conductas heroicas, como por ejemplo trabajar 50 o 60 horas semanales, y promover desde la empresa valores tendentes al equilibrio. Como decía, hay mucho más, pero vamos a ir directamente al apartado de las conclusiones de la nota técnica de prevención, no las mías, sino las de la nota técnica de prevención. Se quiere desmitificar la adicción al trabajo como una virtud, lo cual estoy de acuerdo. Se ubica dentro de los daños derivados del trabajo. En la nota técnica de prevención lo indican como daño psicosocial. Y también añade contraintuitivamente, ¿vale?, lo cual también estoy de acuerdo, que la adicción al trabajo generaría daños en la organización. No por tener 4 adictos en el trabajo vas a producir más, sino que vas a producir menos, porque cada uno de esos adictos va a generar seguramente problemas dentro del puesto de trabajo y dentro de la empresa. Ahora, algo muy importante, sí nos deja claro dentro de estas conclusiones que la personalidad, eso que hemos hablado antes del patrón de tipo A, que la personalidad del sujeto no constituye un riesgo, sino que es una característica, quedaros con esta palabra, más dentro del ambiente, y que la personalidad del sujeto no es objeto de la acción preventiva, lo mismo que os vengo diciendo desde el principio de este podcast. ¿Tiene sentido? Es totalmente correcto y ya está, en eso no hay más que decir. Y es muy bueno que la nota técnica de prevención lo haga explícito, ¿vale? No intervenimos sobre los trabajadores, sino sobre el ambiente de trabajo. Pero sí que voy a matizar algo que para mí es esencial, fundamental. Acaba de decir, citaríamos comillas, que la personalidad del sujeto no es un riesgo, sino que es una característica más dentro de ambiente de trabajo, dentro del ambiente de trabajo. Se entiende lo que quiere decir, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, lo correcto no sería englobarlo dentro de las características del ambiente de trabajo, sino de lo que se denomina trabajador especialmente sensible, que es así como lo designa la normativa. Bien, ¿y cómo se detecta un trabajador especialmente a este respecto? Pues como dentro de la vigilancia de la salud no hay un reconocimiento psicológico previo ni periódico, pues no se detecta. No sabemos si cualquiera de las personas que contratamos, que tenemos en plantilla, es o no es un trabajador especialmente sensible a este respecto. Es decir, vamos a ciegas. Volviendo a las conclusiones de la NTP, nos dice que se requiere más investigación sobre la adicción al trabajo y que esas investigaciones no se focalicen tanto en las vulnerabilidades individuales y más en los ambientes de trabajo, lo cual pues no puedo estar más de acuerdo. También digo que la nota técnica de prevención, como ya hemos dicho varias veces, es del año 2007, que estamos pasada la mitad del año del 2022 y diría que actualmente no es un tema en el que se haya cumplido la demanda de investigar más. Ahora, sí, ya vamos con mis conclusiones, más allá del contenido de la nota técnica de prevención. Desde el principio quedaba en el aire la pregunta de si conocéis a alguna persona diagnosticada con adicción al trabajo o sentencias tanto a favor como en contra de alguien que haya demandado a alguna empresa por haberle causado ese daño derivado del trabajo que sería la adicción. Yo no lo conozco, ni lo uno ni lo otro.
por lo que he investigado en páginas más o menos técnicas y aparte en el Google general, no lo he encontrado. A mí se me puede haber pasado y a ese respecto os emplazo a que busquéis vosotros y si estoy en un error, me lo dejéis en los comentarios, así nos enriquecemos todos. Mi conclusión final. Y ojo, hacemos una distinción entre lo significativo y lo estadísticamente significativo. Un solo caso, por supuesto que es significativo. Otro tema es que se contemple o no se contemple dentro de la estadística. Tampoco tengo claro si la investigación al respecto desde el punto de vista preventivo está muy desarrollada, pero también diría que no. Y por lo tanto no parecen, ya que no hay investigación, no parecen existir instrumentos específicos que a nivel de prevención de riesgos laborales midan las condiciones de trabajo que lo promueven. Finalmente, tampoco es algo que se diagnostique mucho. Entonces, hay una disonancia entre lo que nos dice la nota técnica de prevención sobre la importancia que esto tiene, que la tiene, porque si no el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo no haría una nota técnica de prevención específica a este respecto, pero digo, la disonancia está en lo que sucede después. ¿Qué hay después de la nota técnica de prevención? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y qué consecuencias legales tiene? Pues para mí los platos de la balanza pues están descompensados. Es decir, y ya recapitulo todo, no hay instrumentos de evaluación a nivel de PRL, por lo tanto el riesgo no se puede evaluar, a nivel médico no se diagnostica, y menos como un daño derivado del trabajo, y judicialmente no hay mucho al respecto. Así que hasta aquí son los hechos. Las valoraciones a mí ya no me corresponden, sino que os corresponden a vosotros. Bueno, pues espero con todo mi corazón que este podcast os haya sido de utilidad. Mientras que los martes, que es Psicología Divulgación, mi deseo es que os guste, los jueves mi deseo es que os sea útil. A los que no sois profesionales de la prevención para evitar enfermar, y a los que sois profesionales de la prevención para que podáis evitar que las personas enfermen. Así que nada, se despide el podcaster. Podéis seguirme en redes buscándome por mi nombre, que se escribe con una P delante de psico, y haremos un podcast explicando por qué psicología se escribe con P. Psico Podcaster. Así que lo dicho, hasta el martes que viene. Y recordar dos cosas. La primera es que prevenir es vivir. Y la segunda es que leas, investigues, aprendas, vayas a terapia si lo necesitas, etc. Porque la psicología no solo es la ciencia que estudia el comportamiento, también es la ciencia de la felicidad.